¿Por qué se demoró tanto? Ay. ¿Qué pasó? Nada, es que tengo la cabeza toda embolatada con tantas cosas. Ay, no lo dirá por lo de su hermano. ¿Por qué más va a ser, Esme? Ricardo, yo solo espero que a él haya quedado claro que nunca voy a estar con él. Bueno, yo sé, pero es que después de esa fiesta, y ese regalo y los músicos y todo... ¿Y qué? ¿Qué? Si su regalo fue el más bonito de todos. ¿Ah, sí? ¿Usted es que no me cree cuando le digo las cosas? ¿No siente lo mismo por mí? ¿A usted cómo se le ocurre decir eso, Esmeralda? Mire, si yo no sintiera lo que siento por usted, le aseguro que yo podría pensar un poquitico. Bueno, pues seguramente eso es lo que le está diciendo su corazón. Que no piense tanto. Ay, Ricardo. Ay, su hermano es uno de muchos problemas que vamos a tener en la vida. Usted no se puede dejar afectar así. Esme, yo sé. Pero es que ese problema del que usted habla es mi hermano. Él ahorita está jugando toda la mina por ayudar a mi hermanita, a mi papá, a mí. Yo no sé, mire, yo me siento como un traidor. ¿Te traído y por qué? Pues, ¿por qué será? Porque le estoy quitando a la mujer que él ama. Ay, no. ¿Usted de verdad cree que su hermano me ama? ¿Y no? Desde el primer día en que la vio me dijo que se moría por usted, que quería estar con usted todo. Y por eso es que está con Alcira. ¿Cuánto lleva él con ella? No sé qué vas a ver. Ah, bueno. Yo soy solamente un capricho, créame. Yo sé. Pero de todas maneras, no deja de molestarme. ¿Qué hago? No piense tanto. Ay, Ricardo. Si usted no hubiera nacido y yo no hubiera tenido la dicha de conocerlo, créame que el último hombre con el que yo estaría sería con su hermano. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué me escogió a mí? Diga ya. No sé. Habrá que preguntarle al corazón que es el culpable de todo. ¿Ah, sí? No nos compliquemos por bobadas. Usted es lo más lindo que me ha pasado, de verdad. No. Si usted a mí también. ¿Qué pensó, ah? ¿Que la idiota de Alcira iba a morir engañada? Alcira, mi amor, cálmese. Baje esa arma, deje la bobada. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Quiere que le recuerde? Usted y el notario ese se mangualaron para robarme. Es mentira, mamacita. ¿Quién le dijo eso? Deje de creer lo que anda diciendo la gente por ahí. Tranquila. Ah, eso es mentira. Yo que estaba enamorada de usted. Yo pensé que nosotros íbamos a tener una familia. ¿Cómo me hace esto? Yo también me enamoré de usted, Alcira. Yo también me enamoré. Usted ha sido mi mujer y lo será siempre. Yo la amo, mi amor. Acuérdese de todas las noches que pasamos juntos, que hicimos el amor, que nos prometimos esta vida y la otra. Yo también quiero tener una familia con usted. Quiero tener hijos con usted, mi amor. Yo le entregué mi juventud también, mi vida. Tranquila, mi amor. Hablemos. Ya, cálmese. Yo sé que está ofuscada, pero tranquila, está hablando conmigo. Con su hombre. Yo la amo, mi amor. Ah, mi amor, venga, tranquila. Tranquilícese, hagamos las cosas al derecho. Hablemos, mi amor, venga, venga. Venga para acá. Ahora sí nos vamos entendiendo. ¿Usted qué es lo que le pasa, ah? Para que no se le olvide quién soy yo y que usted es y será toda la vida una puta, una simple puta, ¿me entendió? Con tu falta. Suba por este lado. Levanta las patas. Eso, ya vamos a llegar. Ya. La tanta cosa, ole. Ya. ¿Lista? Ay, Melo, ¿qué?
Melo, está en la casa que usted me había prometido. Para que vea que conmigo las cosas van en serio. Mi propio castillito. Ay, Melo, Melo, gracias. Ay, a mi papá le va a fascinar, le va a gustar mucho. Un momentico, porque este ranchito es suyo y mío. Ese es nuestro nidito de amor. Aquí yo voy a venir a visitarla la vez que quiera, como su macho que soy. Sí. ¿Cómo así que le dieron todas las licitaciones a los guerreros? Y a mí, que soy el que le doy de tragar a todos estos pendejos, no me dejaron nada, nada. Pero cálmese, Patricio, eso fue lo que me enteré. Usted sí es que materialmente no sirve para una mierda. ¿Para qué sirvió toda la plata que yo le di a usted para contar a toda esta gente? ¡Usted me está robando! No, señor, eso hice. Yo le entregué toda la plata a esa gente. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Mire, Salesiano, deme una sola razón para que no le meta un plomazo en la cara. ¡Una! Mire, Patricio, el gobierno se nos adelantó. Sí, montaron un comité evaluador que se encargó de investigar todo el pasado legal de los licitantes. ¿Entienda? Y ahí usted y su gente salieron perdiendo. ¿Y eso ya lo sabe todo el mundo? No, señor. La comunicación oficial sale en un par de días. Pero créame que no hay nada que podamos hacer. Usted sí es que no sirve ni para trancar puertas. Un par de días. Un par de días. Lucía, ¿qué ha habido, Lucía? Buenas, Eduardo. Bien, gracias. ¿Cómo le va? Pues muy bien, gracias. Por acá buscando a la Alcira. ¿Pero cómo así? ¿Ya no está acá su merced? ¿Ella lo fue a buscar a usted ahorita a la gallera? Pues precisamente estaba conmigo en la gallera, pero es que imagínese que tuvimos como una discusión y se me emberracó por el tema este de las escrituras. ¿Usted entiende? Qué malentendido tan maluco ese, con toda razón. Sí. Pero pues yo le dije que mañana mismo íbamos a arreglar ese tema a la notaría y me dejó viendo un chispero. ¿Cómo le parece? Ay, pero no, tan raro, porque ella no dejó razón ni nada. ¿Y usted no la buscó en la finca de pronto? ¿Sabe que en la finca no la he buscado? Voy a pegarme una pasadita por allá. Oiga, Lucía, de todas maneras, yo sí le quiero pedir un favor encarecidamente. Si la llega a ver o llega a saber algo de ella, por favor, comuníqueme. Es que yo sí estoy muy afectado con ese tema de las escrituras. Quiero solucionar eso cuanto antes, ¿sí me entiende? Sí, yo le aviso. Bueno, Lucía, gracias. Bueno. Con lo bien que la pasábamos usted y yo, Alcira. Pero se tenía que tirar todo, ¿verdad? Si hay alguien que me conoce en estas regiones es usted. Y ya sabe de lo que soy capaz. Pero por todas las cosas que viví con usted, le voy a perdonar la vida. No la voy a matar. Esta noche se larga de la victoria. Ya tengo todo arreglado. Y se olvida de que este pueblo existe. Se olvida de que yo existo. Se olvida de la vida que tenía acá, ¿me entendió? Si me llego a enterar de que quiere volver, le juro que la mato, Alcira. ¿Me entendió o no? La mato y la pico.
señorita Esmeralda? Bien, don Alfredo. Bueno, me alegro mucho. Hágame el favor, le pica caña y me le da un poco de melaza. Con el mayor gusto, señorita Esmeralda. Ahora nos vemos, Gavilán. Esmeralda, Buenos días. buenos días. Le quedan muy lindos esos amarros. Se lucen. Muchachos. No me demoro. Buenos días. Buenos días. Señor Ortega. Señor Ortega lo espera en su despacho. Gracias. ¿Que me mandó a llamar, Patricio? Sí, Eduardo, bien pueda, siéntese. Le agradezco que haya venido. Hombre, usted y yo sabemos que desafortunadamente las cosas entre nosotros han cambiado mucho últimamente. Después de todo lo que yo hice por usted, y ahora usted asociado con otra gente. En todo caso, pues, las cosas cambian. Y las cosas tampoco dependen ahora de usted y de mí. Ahora están dependiendo de la Transminera. Ellos son los que van a adjudicar la licitación de la nueva mina, ¿no? Patricio, déjese de rodeos y dígame de una vez qué es lo que quiere. Usted sabe que yo tengo mis contactos. Mis amigos me dijeron que, mejor dicho, adivine quién me gane la adjudicación de la nueva mina. ¿Ah, sí? Pues, ¿qué le puedo decir? Lo felicito. Espérese, no se vaya todavía, hombre. Deje el afán, que no he terminado. Usted sabe que yo no soy una persona rencorosa. Al contrario, yo a usted lo tengo en bastante estima. Y como yo sé que la mina está en sus tierras, pues quería ofrecerle que usted se asociara conmigo. Así ganamos usted y yo. Me está diciendo que le adjudicaron la licitación, ¿cierto? Sí, señor. Y aún así me quiere como socio. Ay, este Patricio todavía me cree pendejo, ¿no? Así como usted me conoce, yo lo conozco mejor. Y si eso fuera cierto, lo último que usted haría sería participarme en ese negocio. Entonces usted me está despreciando la oferta. Parece que sí. Bueno, pues después no vaya a llorar. Después no diga que no le di la oportunidad. Se lo agradezco, señor. Vea, ya que estamos hablando de oportunidades, yo también tengo una para ofrecerle. Lo escucho. Convenza a su hija. Pero subámosle un poquito la apuesta. No de que sea mi novia, sino de que sea mi mujer, mi esposa. Tal vez siendo familia, ahí sí podíamos hablar de sociedad. Convenza a Esmeralda de que se case conmigo. Y firmamos esa sociedad a ojo cerrado cuando quiera. ¿Qué dice? Eduardo, quiero que me escuche esto bien clarito, porque es la única vez que se lo voy a decir. Yo jamás voy a permitir que mi hija se case con una plasta de mierda como usted. Mi hija no se negocia por nada. Y si a usted no le gustó a las buenas, pues le va a tocar a las malas. Y se larga ya de mi casa, que aquí nunca más usted va a volver. Pues a las malas será, mi querido suegro.
quiero sorpresas. Ya sabe lo que tiene que hacer. Arranquen, arranquen pues. Gracias, hijo. Bueno, yo de verdad quiero hacer un brindis muy especial porque finalmente tanto trabajo honesto, tanto esfuerzo está funcionando. Pues está empezando a sonreír la vida. Y también quiero hacer un brindis por la terquedad de creer en la justicia, porque finalmente puede tardar en unas partes más que otras, pero finalmente siempre llega. Así es. Por fin vamos a poder cambiar la manera de funcionar de este pueblo. También quiero brindar por la gente que nos ayudó tanto, pero que por obvias razones no está aquí. Por Justiniano, por Daniel. Uno muy especial por mi amigo Sigifredo, por el valiente Sigifredo. Bueno, yo quiero hacer un brindis para agradecerle a la vida, porque nunca esperamos que nos fuera a sonreír tanto. Yo quiero brindar por mi madre, porque estoy seguro que ella desde arriba nos apoyó para que esto fuera una realidad. No le quepa la menor duda, mijo. ¡Salud! Salud. ¡Salud! Ay, no, yo no puedo creer. Entonces, ¿en serio nos dieron las 2 minas? Sí, Olguita. Peñanueva y La Añoranza. Va a haber trabajo para todo el mundo, no solo para nosotros, sino para toda la gente de la región. Ay, qué bueno. Gracias. Yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a ustedes por estar festejando aquí en familia juntos como antes. Mijo, levante esa copa. Salud por eso. Salud, papá. Salud. Ricardo. Pues yo no me había querido meter con los guerreros hasta ahora. A ustedes les consta. Pero es que a cada marrano le llega su Nochebuena y esto ya les tocó. ¿Eso quiere decir que le podemos dar plomo a toda esa gente? Por fin. Ahí tiene Francisco para que se desquite de su teniente Pinzón. Vamos a matar 2 pájaros de un solo tiro. A ver si esta tierra vuelve a ser lo que era antes de que llegaran esos collarejos afuera. Pues usted solamente dígame para cuándo quiere que se lo afine, que pantier es tarde. Además que le estoy guardando estos 6 al teniente hijo de madre ese. ¿Usted está bien, patrón? Agua. ¿Por qué no se siente, señor? Estoy bien. Agua para el patrón. Yo no sé dónde está Alcira. Ella se fue ayer para la gallera porque ella peleó con Eduardo. Y él después la vino a buscar acá. Y yo la mandé a buscar a la finca con un muchacho, pero tampoco sabe dónde está. ¿Cómo les va? ¿Qué Lucía? ¿Cómo le va? Pues ahí regular. Le tengo noticias de Alcira. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó? ¿Ya está bien? Ella sí, parece que está muy bien. El que no está bien soy yo. Pues parece que se va por unos meses y le dejó dicho que se haga cargo de la pringamosa. ¿Pero por qué? Lucía, yo no sé, yo también estoy igual de desconcertado que usted. Por ahí mando este telegrama, pero pues la verdad yo estoy muy afectado con la manera en la que ella hizo las cosas. Pero nos dejó. ¿Qué más le vamos a hacer? Bueno, yo las dejo. Permiso. Hasta luego. Aquí dice que ella se fue para Barranquilla, donde una tía. Y que nos toca trabajar aquí común y corriente, que yo voy a estar encargada. Ay, ¿pero por qué? Vine a verlo porque me imagino que debe estar muy triste por no haberse ganado la licitación. Mire mi tristeza, prima. Yo le agradezco mucho su preocupación. Pero es que a estas alturas de la vida ya poquita cosa me amaina.
Yo eso lo sé, primo. Pero también sé que su vida son las minas y las esmeraldas. Yo pensaba en hablar con Alejandro para ver si usted se viene a trabajar con nosotros. Eso estuvo buena, prima. Pero usted sabe que a mí no me gusta comer sobrados. Y más en esto, que en cualquier momento la cosa cambia. De buenas ustedes, que les ve bien. Primo, pero si usted y yo sabemos que la guita no tiene más para dónde dar. Eso nadie lo sabe, prima. Pero sacando lo bueno y lo malo, ¿sabe qué? Ya no voy a volver a ver a esos guerreros que me tenían seco. Patricio, los tiempos cambian. Y uno tiene que aprender a adaptarse a ellos. Pero viejo no aprende a hablar, China. Además, a mí me gusta hacer las cosas como a mí me gusta. Pues yo espero que todo le vaya bien. Mire, Reinita, le voy a decir una verdad. Uno no puede estar del lado de Dios y del lado del diablo a la vez. Y acuérdese que lo advertí una vez. Usted sigue metiendo con esos guerreros y va a terminar sufriendo. Permiso, primo. ¿Qué, Melo? Reina, ¿iba a ir sin saludarme? ¿Cómo se le ocurre, mamita? ¿Cómo está mi princesa hermosa? Bien. Quería dar una vuelta, pero con usted. Camino un ratico nomás porque no me puedo demorar. No se preocupe, espéreme aquí que me quiero estrenar mis zapatos. Vaya, pues. Creo que a todo el mundo le quedó claritico. Claritico como el agua. Un accidente más, un accidente menos. Accidentes pasan todos los días. Exactamente. ¿Y qué estamos esperando? Es que los guerreros y el pinzón se metan al hueco ese. Y enterramos todos nuestros problemas de una vez. Así fue que tocó. ¡Reina! ¡Reina! ¿Y eso? ¡Reina! ¿Qué pasó, mija? Quedamos de ir a montar juntas y se fue. Mire que el señor Guerrero nos cumplió y Diosito con esta beta se lo devolvió. Mire esto. Ah. Yo nunca había visto tanta cantidad en mi vida. Se nos apareció la Virgen, se nos apareció la Virgen. Adiós, a la mala suerte. Adiós. Vaya y avísenle a los patrones. Vaya, corra. Ay, Virgencita de Chiquinquirá, mire esto, mire esto. Mire acá. Venga, tome, trague ahí. ¿Qué trague? Siéntese, dígame. ¿Le ofrezco algo? ¡Patrón! ¡Nos enguacamos! ¡Eso está que llueve esmeraldas por todo lado, patrón! ¿Estás seguro? ¡Pachuchito que sí, patrón! ¡Nos enguacamos! Muestre a ver dónde. Ellos están allá atrás, en el socavón ese grande. Nosotros vamos por comida y por guarapo y todo para celebrarla. ¡Vamos! ¡Sí! Mire esta, amigo. Nos vamos a tapar en plata. Patrón, saque la grande. Vamos. La de la vaca. La de la vaca. Que porque uno no tiene nada ni dónde caer, porque ahora las cosas van a cambiar y vamos a pagar todo por adelantado y, mejor dicho, vamos a desarmar un fiestón. Yo invito, para que se den cuenta, yo invito, señores. Yo no sé qué hacer con mi plata. Póngale cuidado, póngale la firma, porque es que cuando yo le digo, póngale la firma a estas cosas, mire, por mi virgencita que siempre me ha acompañado, que nunca nos ha dejado solos, por la virgencita de Chiquinquirá, que esta cosa nos cambió. ¡Alejandro!
Alejandro. Patroncita, se nos apareció la Virgen, nos acabamos de enguacar. ¿Dónde está Alejandro, mala suerte? Ellos están allá adentro, usted no se imagina, nos ¿Qué pasó? ¿Dudando? ¡Me cargo! ¿Todos están bien? Sí. ¿Todos están bien? Espere. ¡Alejandro! Espere, patroncita. Mierda. ¿Está bien? Patrona, yo estuve mirando y eso fue una explosión que hubo más o menos a unos 60 metros, diga usted. ¿Y ellos dónde pueden estar? Patroncita, yo la verdad creo que ellos están más allá del socavón ese grande que había allá. Entonces hay que ir a sacarlos ya. No, pero patroncita, ojalá eso fuera así de fácil. Uno no se puede poner a mover piedras así como así porque se derrumba y nos mata a todos. Y los que están allá, si es que están vivos, también se los tragaría la mina. No, es que vivos están, mala suerte. ¿Cómo no van a estar vivos? Patroncita, ¿Cómo van a estar? patroncita, espere, hombre. ¡Ey! ¡Alguien nos escucha! ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Quién sabe? Pero fue una explosión. ¿Por qué una explosión? No estábamos usando explosivos. Yo no vi que nadie bajó dinamita ni nada. Pues pudo haber sido un derrumbe, pero yo escuché fue una explosión. Ya. Vamos a quedarnos quietos. Bueno, ¿no hay otra manera de salir de acá? No, este socavón llega hasta ahí nomás. Esta es la única salida. Hágase para acá, hágase para acá. Mala suerte, vaya por Zeus, que no nos queda de otra. Patroncita, ¿está segura? Lo último que debemos pensar ahorita es en explosivos. Dejemos que lo decida él. ¿Qué hubo? ¡Corra! Cuidado ahí. Buenas, señor Ortega. Señor Melo. ¿Qué dice, don Pacho? Oiga, le tengo buenas noticias, hermano. ¿Qué pasó? Nos demoramos un par de días, pero al final todos cayeron como ratas, oiga. Lo que sí le puedo asegurar es que a la familia Guerrero y al tal teniente Pinzón, ese hijo de madre, no los volvemos a ver vivos. Me parece muy excelente. Entonces, usted lo que tienes que hacer es volver a esconderse. Hasta que yo le vuelva a decir que salgan. Bueno, ¿y el compadre Zarco quién le va avisando? Del Zarco me encargo yo. Ese no puede ir de la capital hasta que esto se haya calmado. Muchas gracias, Pacho. No. Muchas gracias. Vamos. No, muchachos, estamos ocho, hermano. Hágale, pues. Shh, silencio. Shh. ¿Escuchó algo, doctor? ¿No oyeron nada? ¿Están seguros? Sí. Tome agüita. Tranquilo, mira. ¿Alguien tiene un pañuelo? Mire, agarre esto. Este para acá. Tome, respira por ahí. Ricardo, tranquilícese, que eso es normal. Trate de no hablar mucho para que no gaste el oxígeno. A lo mejor es que todos nos estemos bajito para no gastar oxígeno. ¿Cuánto aire nos queda? No sé, doctor. ¿Qué? 2, 3 horas. Es imposible saber. Eduardo, quédese quieto. Ya seguramente la gente afuera debe estar trabajando para sacarnos de aquí.
por favor, Parece que reúname la los hombres mina que puedan Peñalosa cuanto se antes ahí. vino abajo. Titico y los Rápidamente. mineros quedaron pues ya metidos. Ay, virgencita. ¿Qué es lo que pasa? ¿No pasa algo? Parece una explosión en la mina. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero al parecer la entrada está destruida. Hay una cantidad de gente atrapada. Los Guerrero y el teniente Pinzón, entre otros. ¿Los Guerrero también? ¿Y usted sabe si Olga estaba allá? No sé. Solamente me hablaron de los hombres. Estoy reuniendo a la gente que pueda para ir a ayudar a ver qué podemos hacer. Su colaboración es importante, padre. Sí. Ahí estaré, señor alcalde. Haz el favor. Nos vemos usted, ahorita. con el megáfono, reuniendo a la gente, los hombres sobre todo, lo más rápido posible. Es que es imposible, doña Reina. Yo no le voy a meter dinamita a esa vaina. ¿No ve que eso es peligroso para los que están adentro y es peligroso para nosotros también? ¿Y entonces qué hacemos, Zeus? Yo necesito una solución. Me voy a meter por la bocaviento. Es la única que hago. Yo entro, busco un punto donde meter unos tacos de dinamita, a ver si abro un hueco por donde los puede sacar. ¿Qué hacemos? Pues esa es la única, entonces hagámoslo, pero hagámoslo ya. Qué buena suerte, váyase con No, él. yo voy solo. Ayúdeme a conseguir más mecha y otros tacos de dinamita. Qué buena suerte, ¿qué hubo? Reina. Mamita. Reina, dígame qué pasó. Alejandro, los muchachos estaban allá adentro cuando la mina explotó. ¿Pero y eso qué significa? Reina, ¿están vivos, están muertos, por favor? Yo eso no lo sé, mamita. Pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que ser positivos, mira. Zeus los va a sacar por el bocavientos. ¿Cuánto llevamos aquí ya? Como hora y media. Silencio. ¿Se escuchan? Eso fue una pica. Sí. Yo sabía que nos iban a sacar. Hay alguien por ahí. Lo mejor es permanecer quietos y agachados. Sí. No me estoy sintiendo bien, papá. Cálmese, amigo. Ya vienen, ya nos sacan. Cálmese. Respire despacio. Pa, vamos, por favor, a ver qué pasó con esa gente en la mina. Pues oyéndonos para allá, lo que hacemos es estorbar. Pero ¿cómo va a decir que estorbar si está necesitando nuestra ayuda? Pues entonces vaya usted, mire a ver qué se puede hacer. Me voy. Espera un momentico, señorita. Usted no se me va sola, se va con Melo. Averigüe qué pasó y después viene y me cuente a ver qué podemos hacer por ¿No ellos. será mejor que usted vaya de una vez? ¿Dónde carajos está Melo? ¡Melo, nos vamos! Ricardo. Hijo, despiértese. Ricardo, despiértese. Pese agua. Ricardo. ¿Listo? Silencio. Mira, ahí suenan picas. Están trabajando por el lado del bocaviento. Ya viene. ¡Reina! Esmeralda. Mamita. ¡Reina! Esmeralda, mamita. Reina, ¿está bien? ¿Qué fue lo que pasó? Alejandro, sus hijos están allá adentro. ¿Ricardo? También. ¿Pero ya saben algo? ¿Se pudieron comunicar con ellos? No sabemos nada. Ole, el patrón manda a preguntar si necesita que le colabore con algo. Vamos,
Esmeralda. Padrecito. Estamos esperando que Cruz nos diga algo. ¿Qué pasó, Zeus? No sé, doña Reina. No sé. Voy a mirar, esperemos que estén vivos. Espere. Miren, tranquilicémonos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es orar por nuestros seres queridos. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están bien todos? Sí. Eduardo. Salud. Acá estoy. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Hey! ¡Zeus! 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 ¿Me oyes? ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Lo veo! ¡Sí! ¡Zeus! ¡Bien! ¿Están todos? ¿Están bien? ¡Bien! ¡Sí! ¿Falta alguien? ¡No! ¡Todo bien! ¿Algún herido? ¡No! ¡Los vamos a sacar por aquí, oyeron! ¡Apúrense! ¡Ya! ¡Apúrense! ¡Tranquilos! Voy a salir a contarle a la gente que están bien. ¡Dígale a Reina y a Olga! Ya traigo cosas para subirlos. ¡Cuerdas! ¡Vamos a buscar cosas! ¡Ya los sacamos! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Sí! Tome, Zeus, tome. ¿Qué hago ahí? Están vivos, todos están bien. No hay nadie herido. ¿Qué hacemos, Zeus? ¿Entramos con usted? No, el túnel está muy estrecho. Deme un segundito, yo ahora entro por ellos. Qué bueno. Buenas noticias. Veo que no necesita mi ayuda ya. Permisito. Señorita Reina. Es que ese Zeus es muy berrioso. Por donde pase, meta por los aburritos. Berriondo, man. Es que es berriondo ese. Maldita sea, pero ¿cómo así que están vivos? No es que parece que tuvieran pacto con el mismísimo Patas. Güey, madre. ¿Cuándo me iré yo a librar de esas pestes? Y eso que no le he contado todo. Cuente, a ver. La señorita Reina está como rara. Para mí que nos escuchó. ¿Estás seguro? Miren, vamos a salir despacio. El túnel está bueno, pero está estrecho y está un poco frágil. Vamos a salir muy lentamente de a uno. Pateperro se va adelante para que vaya alumbrando. No se apoyen en las piedras. Esto está muy frágil, se nos puede venir encima en cualquier momento. Vamos. Vamos, moviéndose. Vamos, Pateperro. Desvíalo ahí. Deme la mano, dame la mano. Espere. ¿Seguro? Aguante. Ya, ¿listo? Aguanta ahí. Espérame. Vamos, mijo. Suba. ¿Sabes? Ahí. ¿Ya está? Ya. Siguiente. No, papá, vaya usted, vaya. Vaya. Yo ya voy. ¿Estamos? Bien. Agachaditos. Sí. Con cuidado.
No se apoye ahí, no se apoye ahí. De la piedra no. Vamos con la pared, sí. Vamos. Eso es. ¡Ahí viene! Sí. ¿Cómo le fue? Ahí vienen, hágale. ¡Se mata el perro! ¡Uy, Ricardo! ¡Ricardo! Ah, que allá está su familia. ¿Cómo está? Mírenlos, pues. ¿Y Alejandro? Ya viene. ¿Está bien? ¡Alejandro! Ahí viene, doctor. Ya viene, doña Reina, ya viene. Ahí vienen. Ricardo, ¿y mi papá y Eduardo? Ya vienen. Ya vienen. Pensé que no le iba a volver a ver nunca. No diga eso. ¡Ay! ¿Y eso qué es? ¡Papá! ¿Qué? ¡No! ¡Alejandro! ¡Hola! Echa para atrás. Esperen. Silencio.